Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tan importantes son las palabras? Cuando habla el presidente de esa nación, se defiende toda la nación, las televisoras empiezan a pasar ese discurso. Después del discurso, las noticias analizan esas palabras y le dicen a la nación lo que va a suceder. Esta noche quisiera compartirles de alguien más grande que un presidente, más grande que cualquier ser humano. Dice la palabra de Dios que un día mandaron a aprenderlo y los alguaciles regresaron sin él. Y los sacerdotes dijeron, ¿dónde está? Estos hombres cautivados por esa palabra dijeron, nunca hombre ha hablado como este. También la palabra de Dios nos dice que era dura cuando él predicaba. Incluso sus mismos seguidores dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Porque esta palabra, hermanos, nos confronta, nos dice tal como somos. Pero también hubo seguidores de él que decidieron estar fieles. Y le dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Y es que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de este hombre no pasará. Este hombre vino hace más de 2000 años y murió crucificado en una cruz. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Ayer y hoy tú has escuchado de 7 varones transformados y cautivados por esta palabra. Porque nos ha transformado, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Qué sería de estos 7 varones si no hubiéramos venido un día a los pies de esta palabra? Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Señor y buen Dios, damos gracias por abrir libremente tu palabra. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz. Y es en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, que le pido que use a este siervo. Que Señor, que cuide cada palabra que salga de mi boca, que sea aprobada por usted. Y sobre todo, Señor, que hagan hilo en esos corazones que nunca la han recibido y que esta noche sea el día de salvación para ellos. Que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Tenemos en la escena al Señor Jesucristo crucificado. Mucho dolor y a pesar del dolor, Él dice las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad, las personas que lo llevaron no sabían lo que estaban haciendo. Si el Señor Jesucristo lo dice en su palabra, yo lo creo. Ellos no lo sabían. Más adelante en el libro de los Hechos, Pedro lo reafirma y dice que por ignorancia crucificaron al dador de la vida. Ciertamente ellos sabían que estaban entregando a un hombre inocente. Pero lo que no sabían es que estaban cumpliendo al pie de la letra las Escrituras. Era un plan perfecto y aprobado por el Padre Celestial. Nadie lo obligó. Él voluntariamente fue a esa cruz y puso su vida por usted y por mí. ¿Qué va a hacer usted? Porque déjeme decirle que usted y yo merecíamos ese castigo. Porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero gracias a ese sacrificio, gracias a la dádiva de Dios, tenemos vida eterna que es solo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo clama a su Padre y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él comienza a interceder por usted y por mí. Después el Señor Jesús empieza a ejercer esta intercesión. Crucificado en medio de 2 ladrones, le dice a uno, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para que este ladrón estuviera ahí, tendría que haber hecho algo muy grande. Pero murió ese día igual al paraíso. ¿Qué lo llevó al paraíso? Que con su boca confesó al Señor Jesucristo y con su corazón creyó que Él era el Salvador. Esto me enseña también que no es por obras que yo pueda hacer, no es tu religión, no es lo santo que eres, no es lo bueno que eres. Por el contrario, no es qué tan malo eres tú.
Muchas personas esperan a querer ser buenos para venir a la iglesia y aceptar al Señor Jesucristo. No esperes. Mañana puede ser muy tarde. Vayan a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el intercesor y ahí está intercediendo por un pecador. Ese pecador puede ser tú. Más adelante el Señor se dirige a su madre, María. No hubo mujer y pienso que no habrá mujer como María. Pero el Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, la pone cargada en las manos de Juan. Quisiera compartir contigo algo muy interesante. María, aún María, reconoció que ella necesitaba a un Salvador. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:46-47, una oración de María, impactante, donde ella reconoce que necesitaba un Salvador. Dice la palabra de Dios así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María, y la bendita mujer María, escogida por el Señor Jesús, necesitó un Salvador. Querido hermano, continuar tú o yo, porque te aseguro que tu vida nunca se va a reflejar a la de esta mujer. Mas sin embargo, ella reconoció que necesitaba un Salvador y el Señor Jesucristo al decirle mujer, ya no le estaba diciendo mi mamá, mi madre, estaba usando una palabra que significa una madre en general. Estaba rompiendo ese lazo entre madre e hijo para hacer uno más fuerte, pecador y salvador. Querido amigo, yo pienso que tu vida no se asemeja ni un poquito a la de María. Y si ella reconoció que necesitó un Salvador, continuad nosotros. Más adelante el Señor Jesús en esa cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez el Señor Jesús directamente se dirige a su Padre como Dios. Todas las veces anteriores era Padre cuando decía Dios para dar una enseñanza, pero ahora realmente estaba siendo desamparado por el Padre Celestial. Nosotros adoramos a un solo Dios en tres personas. Es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios Padre había desamparado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba cargando tus pecados y los míos, para que tuviéramos perdón de ellos. Esas cosas malas que hacemos, que haremos, que la Biblia llama pecado, Él las estaba cargando sobre sus hombros. Y Dios es santo y no puede ver pecado. Querido amigo, reconoce que eres pecador y tú solo no vas a poder llegar a la presencia de Dios porque Dios no puede ver el pecado. Más adelante el Señor sufre de sed y yo pienso que realmente estaba sintiendo una sed profunda. Es terrible cuando las personas tienen sed, empiezan a sentir alucinaciones, la deshidratación es horrible. Una persona solo puede vivir 4 días sin tomar agua. Solo 4 días. Pueden vivir 40 sin comer. Pero la sed del Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, la hizo a un lado su sed física por una sed mayor que él tenía, y es la sed de salvación. Lo vemos claramente allá con la mujer samaritana, se acerca a ella mientras ella estaba sacando agua del pozo. ¿Y qué le dice? ¿Me das de beber? El Señor nota que ella necesitaba salvación y le ofrece satisfacer esa sed de salvación. El Señor Jesucristo hace a un lado su sed física por proveer salvación, satisfacer esa sed de salvación. Y el Señor Jesús todavía, querido amigo, tiene esa sed de salvación. Él te está invitando a que bebas de esa agua viva para que de tu interior corra. A eso vino Él. No desprecies la salvación que Él te da. Más adelante el Señor dice, consumado es, para siempre hecho. No más.
La profecía de su primera venida se había cumplido. Ya no más sufrimientos, ya no tenemos que sacrificar nada, ya no tenemos que derramar sangre. Consumado es. Es un sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento se derramaba sangre todo el tiempo, y cuando estudiamos el tabernáculo, es impresionante que yo no veo ni una sola silla. Ni una sola silla hay. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban ocupados sacrificio tras sacrificio, mas sin embargo Hebreos 10:12 me dice que el Señor Jesucristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué importante esa palabra, se ha sentado. No necesitas hacer otro sacrificio. Él ya pagó, ya no necesitas hacer nada. No puedes hacer nada para obtener esa salvación. Simplemente reconocer que Jesús es tu Salvador, invitarlo a tu corazón. Por último, el momento ha llegado. Va a enfrentar el Señor Jesucristo a su último enemigo, la muerte. Y antes de morir dice unas palabras impactantes. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, este es un momento que tú y yo tarde o temprano vamos a enfrentar. Un enemigo que vamos a ver cara a cara, la muerte. ¿Podrás decir como el Señor Jesucristo, Padre? Porque déjame decirte que allá afuera se dice que todos somos hijos de Dios. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y leo, por ejemplo, Juan 1:12, me enseña que nada más los que le han recibido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Al momento de enfrentar la muerte, puedes decir, Padre. El Señor dice, en tus manos. Uno de los momentos más preciosos, o tres de los momentos más preciosos que el Señor me ha permitido vivir, es cuando he tenido a mis 3 hijos en mis manos. Un hijo puede darnos el día más feliz de nuestra vida o quizás el peor. Pero ese momento cuando pequeños los tenemos en nuestras manos. Déjenme decirles que de alguna forma ellos se sentían seguros. Les aseguro que nada ni nadie les podía hacer daño cuando estaban en mis manos. Si un padre terrenal imperfecto puede proveer tal seguridad a sus hijos, pues más el Padre Celestial. Yo estaba protegiendo el cuerpo de mis hijos que algún día terminará y quedará ahí. Pero el alma, el espíritu, que es para siempre, ponla en las manos de Dios. Solo Él te puede dar esa seguridad. Dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Esa es la seguridad que puedes tener el día que tú mueras, que el Señor Jesucristo estará ahí para recibirte. Ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. ¿Puedes decir, Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu? Vas a enfrentar la muerte. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo parecería una tragedia, pero no lo es, una conquista grande. Tu muerte puede ser una conquista enorme, o puede ser una pérdida fatal. Eso depende de ti. Porque si tú vas a un funeral de una persona que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, es una tragedia. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, Pablo dándole consuelo a un grupo de hermanos, Tesalonicenses 4:13 dice, hablando de que la muerte puede ser una tragedia, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen o están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste cuando vas a su funeral y las personas saben que ese ser amado nunca más lo van a volver a ver.
He visto funerales donde las personas quieren aventarse al féretro, pero es demasiado tarde. Pero puede ser una conquista muy grande la muerte. ¿Cómo? Cuando tienes la seguridad que tu Padre Celestial va a recibir tu espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esa puede ser una conquista grande, enorme. El propósito de esto, hermano, es que obtenga salvación. Y ese propósito se cumplió. Después que el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, un centurión dio honra y gloria a Dios diciendo, verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. ¿Puedes decir esta noche tú lo mismo? Porque déjame decirte que aunque tú no sepas nada de la palabra de Dios, un día vas a enfrentar a tu Creador y Él te va a pedir cuentas. Cuando tú haces una infracción, no le puedes decir al policía, yo no sabía. De todas formas, te va a dar tu infracción. Lo mismo sucederá con nuestro Padre Celestial. Todo lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor Jesucristo y serás salvado, dice Romanos 10:13. Ponte a cuentas con el Señor. Una pequeña oración puede hacer el cambio. El 9 de septiembre muchas personas salieron despidiéndose pensando que iban a regresar. Nunca más lo hicieron. Querido amigo, yo no sé si tú o yo vamos a estar con vida el día de mañana. ¿Estás listo para enfrentar a tu Creador? Puedes decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O puede ser el día de salvación. Que el Señor les bendiga.